Bien, colegas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir. Por error, apaché un botón que no debía, pero ya estoy aquí. Bien, les voy a compartir el primer laboratorio que vamos a hacer, el cual nos lo van a estar entregando ¿cómo se llama? Nos lo van a estar entregando el último viernes de septiembre. Veamos de qué se trata el trabajo. Bien, dice aquí, laboratorio número 1 de política económica. Ha sido motivo de gran preocupación el desarrollo de transacciones comerciales mundiales a través del Bitcoins. Para la mayoría de la población hay un desconocimiento muy grande sobre la conceptualización de dicha moneda y cómo funciona en el diario vivir en cualquier parte del mundo. Tomando en consideración lo antes señalado y como economistas e investigadores, es nuestro papel informarnos, crear opinión y juzgar a la luz de los hechos si es beneficioso o acarrea subyacentemente un desorden financiero que encubre operaciones anómalas tales como financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, etcétera. Por tales motivaciones se le pide lo siguiente. Número uno, conceptualizar qué es una moneda electrónica, cómo opera en los distintos mercados mundiales, qué riesgos se derivan de su uso, por qué los bancos centrales y los entes fiscalizadores no se sienten cómodos si fueran moneda de curso legal, por qué sube, bajo y baja de precios en la bolsa, es un instrumento seguro o inseguro para invertir, cuál puede ser el futuro de dicha moneda electrónica. 8. ¿Qué diferencia hay entre la moneda electrónica que pretende emitir los bancos centrales y el Bitcoin? El presente trabajo del laboratorio tiene una puntuación de 10 puntos de zona si está bien elaborado. Si está bien elaborado. La fecha de entrega será el viernes 29 de septiembre del 2023. Cada día de atraso quitará 2 puntos a la nota total. Este ya lo tiene Sheila, ya fue subido a Classroom para que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Realizarlo cada quien en su investigación y todo para presentar su trabajo la última semana, el viernes 29 de septiembre. Bien, entonces procedo hoy sí. Vimos lo que es el crecimiento económico y vimos lo que un poco de lo que significaría desarrollo sostenible con el propósito de ir rellenando con diferentes objetivos que en tamaño contribuyen a que haya crecimiento económico y a su vez que contribuyen a la dirección del desarrollo. Voy a proyectar entonces las diapositivas que tengo para este propósito. Bien, la estabilidad de precios. Esto fue sustraído del libro de Política Económica de Cuadra Roura, que es el que les trasladé y ahí pueden empaparse un poquito más relacionado con este tema. Bien, entonces dice que el objetivo de la estabilidad de precios podríamos situarlo desde muy antiguo, aunque como los otros objetivos de la política económica, su aparición en los programas económicos gubernamentales data de los últimos decenios. La evolución de los precios ha tenido tradicionalmente un comportamiento cíclico, unas veces como consecuencia fundamentalmente de los periodos de escasez derivados de la guerra. Los precios subían y se provocaban inflaciones, y otras durante los periodos de recesión.
el nivel de los precios tendría a estabilizar o a bajar. Dado que hasta la mitad del siglo XX el principal problema económico había sido el desempleo, la historia de la política macroeconómica moderna, que arranca desde John Maynard Keynes, centró su atención en el problema del empleo. La deflación vivida en la década de los 30 no hacía presagiar un fenómeno inflacionario permanente. Con esta perspectiva, los gobiernos de muchos países encontraron la excusa para ser muy generosos a la hora de imprimir dinero, de forma que los precios tendieron a subir casi ininterrumpidamente desde la Gran Depresión de los años 30. Hacia finales de los 70, la inflación aumentó en numerosos países occidentales como consecuencia de una etapa previa de inflación fuerte, de una etapa previa de crecimiento económico. Pero es en la década de los 70 y sobre todo a partir de los choques energéticos del 73-74 y de 1979 al 80, cuando la lucha antiinflacionaria se convirtió en un objetivo de primera magnitud de la política económica, al alcanzar muchos países industrializados tasas de inflación de 2 dígitos. Fíjense, colegas, que en ese tiempo yo entré al Banco de Guatemala en 1980 y de verdad pasé como alrededor de 10 años, 11 años, viendo inflaciones de 2 dígitos en Guatemala, de 10%, de 11, de 12 cada año. Cuando mejor nos iba era 8, etcétera. Pero sí, es efectivamente la historia, aquí no miente. El proceso de desinflación ha sido muy largo y las expectativas generadas han sido difíciles de romper. La inflación ha llegado a parecer un fenómeno inevitable de la sociedad actual. Sin embargo, como se está demostrando en estos últimos años, puede y debe controlarse, ya que entre otros efectos negativos, distorsiona el sistema de precios relativos, que es el sistema de información más importante en una economía de mercado. Entonces, ¿qué es la estabilidad de precios? Conceptos relevantes, cuantificación y previsión. En este apartado vamos a clarificar los principales conceptos relacionados con el objetivo de la estabilidad de los precios, así como la forma de su cuantificación y comportamiento en los últimos años. Entonces, ¿qué entendemos por estabilidad de precios? La estabilidad de precios, como se apuntó en la introducción a este bloque de objetivos de la política económica, constituye uno de los componentes básicos de la estabilidad económica de un país, en el sentido de que es el resultado de un comportamiento equilibrado de la economía. Si ésta crece armónicamente, es difícil que aparezcan tensiones en los precios. En caso contrario, suele reflejar casi siempre desajustes entre la demanda y la oferta agregadas. La estabilidad de precios representa pues la falta de variaciones importantes en los precios de una economía y por tanto la permanencia del nivel general de precios en el tiempo, o sea, llamada 1. En consecuencia, para definir si existe o no estabilidad de precios es necesario elegir un determinado indicador de precios y compararlo con su evolución en el pasado, para calificar si sus variaciones son o no importantes. No obstante, la medición de la estabilidad de los precios tiene un marcado carácter relativo, depende del indicador elegido, del periodo que se tome como referencia y finalmente del propio periodo que se está analizando. En cualquier caso, el concepto que se contrapone al de estabilidad de precios es el de inflación. Lo contrario es desinflación, como vamos a exponer a continuación de una forma detallada, siendo además desde esta óptica negativa como normalmente se clasifica este importante objetivo de la política económica. La llamada 1, que está por aquí del tiempo,
Este concepto de estabilidad de precios no significa obviamente que los precios particulares de ciertos bienes y servicios no sufran variaciones, sino que el conjunto de precios o un número suficiente representativo del nivel de consumo de las familias, sean permanentes en el tiempo o experimenten variaciones muy moderadas. ¿Qué entendemos por inflación? La mayoría de los autores coinciden en definir a la inflación como un aumento del nivel general de precios. Este hecho debe reunir dos características básicas. Por una parte, consumo de las familias, que dicho aumento sea sostenido, eliminando así los incrementos circunstanciales o coyunturales, por ejemplo, ocasionados por una mala cosecha. Y por otra parte, que como consecuencia del mismo se produzca una disminución del poder adquisitivo del dinero. No obstante, el fenómeno producido no siempre tiene que ser el inflacionario. A lo largo de la historia han existido algunas deflaciones. Las últimas en 1890 y otra en 1929. Es decir, periodos de depresión en los que los niveles de los precios caían, asimismo, de forma generalizada. La construcción de sistemas económicos con un notable peso del sector público y la aplicación de políticas económicas activas contra las depresiones profundas han permitido que la última gran deflación internacional, vivida fuera precisamente la de la década de los años 30, tras la Gran Depresión iniciada en 1929. Aunque en las dos últimas décadas algunos países occidentales, Japón, Alemania e incluso España, han registrado deflaciones ligeras durante periodos bastante cortos, tampoco debe confundirse el término anterior con otro hoy día muy al uso de los economistas, el de desinflación, que trata de reflejar los fenómenos de reducción de las altas tasas de inflación que se produjeron en los años posteriores a la crisis iniciada a finales de 1973. Por sus precios entre dos periodos consecutivos, es decir, miren qué fácil, la tasa de inflación en el momento T es igual al nivel general de precios del momento T menos los del momento T menos 1 partido T menos 1 por 100. El nivel general de precios está normalmente referido a una media ponderada de los precios de todos los bienes y servicios que se intercambian en una economía. Por tanto, se trata de un promedio. No todos los precios suben o lo hacen en la misma cuantía. De hecho, las variaciones en los precios relativos es la fuente de información necesaria para que los agentes económicos tomen correctamente sus decisiones y el sistema económico tienda hacia una situación de equilibrio. Sería una percepción errónea pensar que existe inflación porque observemos que algunos precios han sido a lo largo del tiempo. Para que exista inflación es necesario que esa subida no se vea compensada por la bajada de los precios de otros bienes y servicios. Es decir, el aumento del nivel general de precios debe ser notable y persistente. Esto nos lleva a la necesidad de establecer procedimientos para poder medir adecuadamente el nivel general de los precios y luego poder establecer comparaciones a través de las tasas de variación inflacionarias. Bien, Licenciado, buenas colega, noches. Disculpe una pregunta. por favor, Emilio. No sé si podría repetir, es que no me quedó claro qué es desinflación. ¿Es un periodo de tiempo donde se estancó la inflación o...? No, es caída de la inflación, o sea, los precios agarran para abajo. Pero no llega a deflación? No, no llega a deflación, pero Ah, sí ya. es un proceso mediante el cual se desinflan, ahí sí valga la redundancia, ¿va, Emilio? Se desinflan, o sea, pero los precios relativos, o sea, es una canasta de precios, ¿va, Emilio?
O sea, como dicen ahí, no es el precio de un producto que se desliza hacia arriba, es inflación, ni que se venga para abajo un solo producto o dos o más que no son relevantes dentro de una canasta, los que van a dar la connotación de desinflación o inflación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero esa es literatura nueva, ¿verdad? O relativamente nueva. Sí, exactamente, relativamente Porque más. yo me recuerdo que en prácticas de área profesional unos compañeros expusieron eso y usaron ese término y estaban en desacuerdo los licenciados. Entonces, pero es segunda vez que me lo topo y ellos lo desacreditaron. ¡Hala, qué Pero difícil, va! Porque sí, realmente, porque todos sí, deberían de seguir la misma línea, ¿no? O por ponerse de supuesto. acuerdo. Por supuesto. Sí, lo que pasa es que como todos han oído, sí, pues la práctica va, ¿verdad, Emilio? En la que por mi edad también le podría decir yo, es que fíjese, Emilio, que yo estoy acostumbrado a oír deflación, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a oír deflación y entonces usted me dice desinflación, ¿de dónde se la está fumando, va? ¿Me entiende? Pero sí, somos más abiertos y el libro de consulta y la literatura española lo tiene. No se la están tratando de fumar, ¿verdad, Emil? Entonces yo sí continuaría usando ese concepto con el propósito de especificar con otros técnicos el fenómeno de desinflación de unos determinados precios, ¿verdad? Bien, ahora viene Gracias, una Lick. pregunta, ok, Emilio, viene una pregunta, colegas. ¿La inflación es un fenómeno que obedece solo a la corriente real de bienes y servicios o también existe en la corriente financiera, corriente monetaria? Solo en el sector real, en el sector nominal se aprecia y deprecia. Tengo Ajá, entendido yo. sí. Ahora, Emilio, ¿qué sucede cuando el Banco Central echa a andar la maquinita más allá del valor del Producto Interno Bruto? En el sector real sí existiría inflación y en el sector nominal una depreciación. Sí, pero es que usted está hablando de depreciación, eso es con relación al tipo de cambio. Entonces ahí estamos en balanza de pagos, pero no, Ajá. ahorita estamos en la economía global de un país. Entonces viene y resulta que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas Públicas emiten moneda porque el Ministerio de Finanzas tiene una política expansiva de gastos y de inversión y el Banco Central tiene una política de reducir las tasas de interés y en consecuencia estimular la inversión. Entonces se infla la economía. Entonces, ¿ahí qué tenemos? ¿Tenemos una inflación de corriente real o una inflación de corriente nominal de dinero? Nominal diría yo. Exactamente. Entonces sí existen dos inflaciones, ¿verdad, Emilio? Existe una inflación que viene como consecuencia de la escasez de bienes y servicios y viene otra que viene como consecuencia del exceso de emisión monetaria. ¿Estamos de acuerdo? Friedman me diría, licenciado Pineda, lo repruebo, diría, porque él es un cuantitativista. Y él diría que solo el exceso de emisión monetaria es capaz de generar inflación. Pero entonces yo le preguntaría al señor Friedman, mire, señor Friedman, y ahora que vino el COVID y que el transporte internacional subió excesivamente de precio y trajo como consecuencia que los precios relativos de los productos importados subieran de precio. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Estarían de acuerdo conmigo o con Friedman? Em, Licenciado, yo tenía entendido que la inflación tiene ciertas características y existe, por ejemplo, las características que podría ser inflación por demanda, por costos y especulativa, ¿verdad?
La especulativa tiene otro Correcto, nombre. Tiene otro nombre. correcto. Yo le estoy poniendo especulativa porque no me recuerdo cuál es el nombre. Es Eh, correcto. Ajá, o entonces, sea que usted está a favor mío. sí, pero yo pensaría que, por ejemplo, la de demanda es temporal. Correcto, sí, pero sigue siendo inflación cuando es generalizado el incremento de precios, ¿verdad? Sí, sí, eso sin duda. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces veamos, vamos a continuar. ¿Pueden ver la pantalla? ¿verdad? ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí, licenciado. Ok, la voy a ampliar entonces y vamos a seguir. Es que mi pregunta era por esta segunda parte que vamos a leer. Bien, la inflación por la vía de la demanda. Se denomina inflación de demanda a aquellas explicaciones encaminadas a presentar el origen de la inflación en un exceso de la demanda agregada de bienes y servicios sobre su oferta agregada. Dentro de esta corriente nos encontramos, sin embargo, con tendencias bien diferenciadas según el elemento causal que determina finalmente dicho proceso, pues un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia la derecha, lo cual determina un incremento de la producción y de los precios. Podría provenir de un incremento en el gasto autónomo o bien en la oferta monetaria, dando lugar cronológicamente a tres grandes escuelas de pensamiento económico: la teoría clásica, la keynesiana y la monetaria, en sus diversas acepciones. ¿Cuál es la explicación clásica? La teoría cuantitativa, su origen puede fecharse en épocas muy antiguas. De hecho, algunos autores han apuntado al francés Jean Bodin como el primero que señaló que las alzas generalizadas de precios radicaban en la abundancia de moneda. En este sentido, puede decirse que fue el introductor en Francia de la teoría cuantitativa del dinero. Sin embargo, en Inglaterra sería David Hume quien asentaría los postulados de esta teoría, convirtiéndose incluso en defensor de la existencia de inflaciones moderadas, por ser estimulantes para la industria. Posteriormente, los economistas clásicos retomaron este planteamiento teórico hasta llegar a Irving Fisher, que fue quien desarrolló formalmente el mismo. Véase recuadro 7.2. Fue precisamente Hume quien sugirió la conveniencia de dividir a todas las variables económicas en variables nominales, es decir, las expresadas en unidades monetarias y en variables reales, es decir, las expresadas en unidades físicas. Esta división se conoce como la dicotomía clásica y es útil para conocer las relaciones casuales entre las variables económicas. Aquí está el cuadro 7.2 del que habla el párrafo anterior y la ecuación de Fisher. Por favor, ¿quién la lee, por favor? Si quiere, lo apoyo en ese sentido, licenciado. Por favor, muchas gracias. La expresión formal de la teoría cuantitativa del dinero aparecería con eh, Living, no sé qué dice ahí, o Irving Driving, Fisher. a Irving Fisher, quien estableció que el poder adquisitivo del dinero en la siguiente identidad: masa monetaria por la velocidad es igual a precios por el tiempo. O bueno, no sé si es tiempo T. Sí. Sí, ¿verdad? Donde M representa la cantidad de dinero en sus diversas formas. V es la velocidad de circulación del dinero. P es el nivel general de los precios. Y T es el flujo de las transacciones reales de bienes y servicios. Es decir, el flujo no sé si podría mover un poquito su mouse, de la renta real, que los economistas solemos denominar en la actualidad como Y. Ello implica que partiendo de la hipótesis de que V y T son constantes en el corto plazo, podemos ver como dos momentos del tiempo 0 y 1. Las variaciones de los precios vendrían únicamente explicadas por variaciones de la cantidad de dinero.
P1 dividido P sub 0 es igual a M1 dividido M sub 0. Este planteamiento se sustenta en el conjunto del supuesto del pensamiento económico clásico, que puede resumirse en los siguientes puntos. 1. El dinero sirve únicamente como medida de pago. Ello supone que la velocidad de circulación del mismo se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, dado que solo se le da demanda de dinero para realizar transacciones o en menor medida por motivos de precaución. 2. La producción de las economías viene determinada por factores reales, es decir, por la oferta de factores productivos y las tecnologías existentes en cada momento. 3. El valor de dinero varía en sentido inverso de los precios. 4. La economía funcional en pleno empleo, es decir, toda la oferta genera su propia demanda, ley de Say. Bajo esta consideración, cualquier incremento del ahorro se destinaría automáticamente a inversión y cualquier modificación en la cantidad de dinero en circulación se traduce en variaciones proporcionales y del mismo signo de los precios. 5. Los precios y los salarios son automáticamente flexibles y al alza y a la baja. En otros términos, para este tipo de posicionamiento teórico, la dicotomía entre sector real y sector monetario es perfecta. El segundo se supone al primero, pero nunca se entrecruzca con él. Ajá. Fisher entonces justifica la variación de precios a través de la cantidad de dinero y mantiene una igualdad, ¿verdad, colegas? Bien, entonces ahora entremos a leer un poco sobre este tema. Los clásicos creían que el principio de la neutralidad monetaria, lo que significa en síntesis que las variables monetarias no tienen influencia sobre las variables reales. En el caso que nos ocupa, podríamos decir que los aumentos de la oferta monetaria no producen variación alguna ni en la producción ni en el empleo. Esta es la teoría clásica, ¿va? Ustedes, el análisis de la teoría cuantitativa del dinero es simple. Se trata de la creencia en una causa única que actúa como desencadenante de la inflación. El aumento de la cantidad de dinero existe en el sistema económico. Por tanto, la política económica queda limitada en cuanto a la consecución de la estabilidad de precios al control monetario de la cantidad de dinero en circulación compatible con el crecimiento de la producción. Ahora viene la explicación keynesiana. La teoría anterior prevaleció hasta la denominada crisis del 29. A partir de ese momento, se vería desplazada por los revolucionarios planteamientos de John Maynard Keynes. Con el nuevo enfoque, el énfasis se trasladó desde la relación entre cantidad de dinero y flujo de renta a las relaciones entre flujo de gasto y el flujo de desempleo. Solo tendría una influencia significativa en situaciones de pleno empleo, lo que precisamente no sucedía en los años en que escribió su conocida teoría general. Los economistas clásicos, por su parte, concebían que las situaciones de desequilibrio eran siempre transitorias, ya que las correcciones de las mismas se iniciaban de forma inmediata y autónoma. Sin embargo, Keynes puso de manifiesto que ni los salarios eran flexibles a la baja ni los mercados reales se ajustaban automáticamente, tendiendo al equilibrio. En este sentido, estableció que cuando la economía se encontraba con factores productivos desocupados, especialmente trabajo, los incrementos en la cantidad de dinero podían estimular aumentos en la demanda agregada, que a su vez elevaría la producción y el empleo, con escasos efectos inflacionarios. La teoría general de Keynes pretendía ofrecer una salida a la Gran Depresión. Por tanto, ofrecía respuestas a una situación en la que la producción real estaba muy lejos de la situación de equilibrio de los clásicos suponía para la economía en el largo plazo, es decir, al nivel de la producción potencial. Como ven, yo me ajusto más a este criterio de John Maynard Keynes y efectivamente, si nosotros echamos a andar la maquinita,
bajamos un poco la tasa de interés. Generamos estímulos a la inversión, se generará más demanda de bienes y servicios como consecuencia del dinero que está circulando y las inversiones que realiza el Estado también que generan fuente de monetización. Pero si el PIB potencial no ha sido cubierto, hay una brecha entre el PIB real y el potencial que se debe cubrir y en consecuencia no altera los precios. Pero ¿qué sucede si ya estamos en el punto de PIB potencial y sigue creciendo los estímulos a la actividad económica? Consecuentemente, esto traerá desequilibrios y se generará inflación. ¿Lo ven, colegas? ¿Lo ven? La aportación del monetarismo, existen otras explicaciones por el lado de la demanda, que tratan de buscar la causa de la inflación en las antiguas fuentes de cuantitativismo. Su máximo representante es Milton Friedman, para quien la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y existe una regularidad empírica contrastable entre las modificaciones de la cantidad de dinero y el nivel general de los precios, lo cual es necesariamente cierto, puesto que ningún proceso inflacionario puede permanecer sin la existencia de abundancia de dinero que permita realizar el mismo volumen de transacciones económicas o unos precios mayores. La polémica entre monetaristas y neokeynesianos ha dominado la literatura económica durante las últimas décadas, debido a las distintas consideraciones sobre la forma de la curva de la oferta agregada, muy plana para los keynesianos y rígida para los monetaristas. Pero además debe tomarse en consideración la distribución entre una oferta agregada vertical a largo plazo y la curva de síntesis, ambos planteamientos en el corto plazo. Keynes, en su planteamiento original, se refería a una situación donde el PIB real estaba muy lejos de su nivel potencial, y Friedman, por el contrario, a un nivel de producción cercano al potencial o incluso superior. La existencia de una curva de oferta agregada a corto plazo, admitida por los monetaristas, sí permite alcanzar un trade-off entre el empleo y los precios, aunque en el marco de una hipótesis aceleracionista de los precios, como veremos posteriormente, las principales conclusiones que se derivan para la política económica desde este enfoque monetarista pueden resumirse en los siguientes puntos. La reducción del activismo económico que precedió la época dorada del keynesianismo, la mínima intervención estatal en la economía, ya que el sistema de economía de libre mercado es el mejor asignador de recursos, y el mantenimiento de una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero en circulación. El papel de las expectativas, el papel que juegan las expectativas en la lucha contra la inflación, ha sido fundamental para entender sus mecanismos de propagación, puesto que algunos economistas se preguntaban que ¿cómo era posible que, aun siendo muy estrictos con la emisión de moneda, el fenómeno inflacionista, sin embargo, perturbaba en el tiempo y era difícil de combatir? La respuesta estaba en la fuerza tendencial de la inflación, es decir, en ligar la evolución del nivel de precios no solo con la cantidad de dinero existente en el sistema, sino además con la trayectoria pasada de la inflación y la credibilidad de la política antiinflacionista. La falta de credibilidad de la política antiinflacionista mantiene creciente la expectativa sobre un determinado nivel de precios que es asumido en los contratos y finalmente la economía termina caminando hacia él. Es decir, las expectativas son endógenas, por lo que cuando la tasa real de inflación se desvía de la esperada, los agentes económicos terminan por internalizarla
poniendo en marcha un proceso de ajuste que finalmente las iguala. Una importante contribución de los planteamientos monetarios ha sido, asimismo, la de crear una cierta preocupación en los gobiernos por evitar los excesos en la generación de importantes déficits presupuestarios. Si los gobiernos sienten la tentación de financiar dichos déficits por la vía de la emisión de moneda, el resultado será el aumento de la inflación. Pero si por el contrario, las autoridades económicas recurren a la emisión de deuda pública, los tipos de interés subirán y el resultado será la destrucción de actividades del sector privado y la creación del desempleo. Aparece así el efecto crowding out. El mayor gasto público desplazará financiación y actividades del sector privado. Las espirales inflacionistas. La visión más difundida de cómo se genera un proceso de este tipo fue calificada inicialmente por M. Kalecki como el conflicto social. Los intentos de los diversos grupos sociales por mejorar sus niveles de renta y las reacciones en cadena de los demás agentes económicos convierten el proceso distributivo en una pugna cuyo resultado es la inflación. Esta se convierte en un nuevo mecanismo de redistribución que actuaría sobre los del mercado y los del propio Estado, favoreciendo a los que mantienen posiciones económicas más fuertes y perjudicando a los más débiles. Una vez desencadenado el proceso inflacionario, la indización aplicada no sobre la inflación del pasado, sino sobre la tasa creciente esperada, lleva a una espiral de los precios y un incremento de los costos de la producción difícil de parar. Algunos economistas acusan a los salarios de ser los responsables de iniciar dicha espiral, y algunos autores y políticos culpan directamente a los sindicatos de trabajadores. Unos sindicatos fuertes, capaces de incrementar los salarios monetarios de forma continua, provocarán que las empresas trasladen a los precios los incrementos en los costos de producción. Estos autores ven a los sindicatos exactamente igual que un monopolio. Como ven, qué interesantes las posiciones, ¿verdad ustedes? De un monopolio actuante en el mercado de trabajo, que consiguen incrementos salariales por encima de la productividad laboral y en base a confrontaciones y huelgas. Pero para que ello sea posible son necesarias dos condiciones: que los mercados no sean plenamente competitivos y que las autoridades monetarias validen esta dinámica acompasando el crecimiento de la cantidad de dinero en el sistema. De otra forma, el resultado sería la generación de desempleo y el proceso sería mucho más transitorio. Los sindicatos son acusados de preocuparse por las subidas salariales y no por los desocupados, constituyendo lo que se ha venido a llamar el triángulo incómodo, es decir, el déficit de problemas de conciliar el logro del pleno empleo y la estabilidad de precios con unos sindicatos fuertes. Todo incremento de los costos laborales unitarios significa un aumento de los costos de producción y, por tanto, un desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo hacia arriba y a la izquierda. En los años 70, con unos gobiernos especialmente preocupados por el mantenimiento del pleno empleo, toda brecha recesiva se intentaba atajar mediante una política monetaria expansiva. Lo contrario significa una apuesta de futuro. Sí, una apuesta de futuro. Sin experiencia de cuánto lograr podría ser el proceso de desinflación y cuánto costo en empleo. Pero existen además otras vías por las que se pueden incrementar los costos, distintas de la pugna distributiva interna.
Durante la década de los 70, las fuertes subidas de los precios del petróleo y otras materias primas, así como la inestabilidad de los tipos de cambio, iniciaron un aumento de los precios tanto mayor cuanto más independiente se fue del exterior.